¿Han escuchado La Caperucita Criolla de Aquiles Nazoa? Es la historia de una niñita que sufrió 1000 contingencias por no encontrar diferencias entre un lobo y su abuelita. Al levantarse el telón, estamos en una aldea, por la que el lobo pasea con su segunda intención. Yo soy el lobo de esta pradera. Soy una fiera fenomenal. Comiendo niñas en estofado, me he titulado campeón mundial. Como 100 chispazos rojos lanzan sus dientes agudos, y ahí mismo empiezan los ojos a ponérsele pulludos. Y es que del rancho en que habita, que está por allí cercano, con un canasto en la mano sale la Caperucita. ¡Oh, primavera! ¡Tiempo divino! Huele a cochino con azafrán. Hacia los campos todo me invita, todo me grita, coman, coman. Las aves todas, tanto el tucuzo como el lechuzo y el gavilán, de acuestas ramas en los renuevos, sabrosos huevos poniendo están. En mi gorrito prendí azucenas, lindas cayenas y un tulipán. Con tantas flores mi lindo gorro parece un forro de paraván. Al paso le sale el lobo, y una vez en su presencia, tras una gran reverencia, le pregunta con arrobo: ¿Dónde vas, voto a los cielos, por esta selva sombría, cuyo aspecto en pleno día para de punta los pelos? ¿No le temes al zancudo? ¿No te asusta el cigarrón? Bah, ¿No te amedrenta el picudo que se come el algodón? ¿yo? ¿Asustarme como un rorro? Yo no corro ni con plan. Yo soy guapa como Chita, la monita de Tarzán. Descubren un trozo de añosos cordel, y al punto lo asaltan y saltan en él. ¿Y a dónde, capricho, me has dicho que vas? ¿Al pueblo tan solo o al polo quizás? ¿No sabes? Mi abuela Manuela Carrión ha estado sufriendo de horrendo pestón, y en este macuto de hirsuto ratán le llevo guayoyo y un bollo de pan. Como si esto el timbre fuera un reloj despertador, siente el lobo que la fiera se despierta en su interior. ¿Con qué allá vas en verdad? Pues hombre, yo también voy a la aldea. Miren qué casualidad. Y apuestan medio pudín a quien más pronto haga el viaje, la niña viendo el paisaje y el lobo bailando swing. Casa que habita cierta viejita que no se ve, porque ya el lobo la ha suplantado y está acostado en negligé. Para que crean que él es la dama, bajo el pijama tiene un corsé, carga un pañuelo para la baba y hasta una esclava luce en el pie. Suena la puerta y el lobo grita: Que si es visita no puede entrar, mas si es mi nieta que entre ligero, pues yo la espero para almorzar. Como está echada la llavecita, Caperucita no puede entrar, y abrir entonces el lobo horrendo sale tejiendo por despistar. ¡Caperucita! ¡Caperucita de mis amores! ¿Trajiste flores para mi altar? ¿Qué tal tu madre? ¿Qué tal Rosendo? ¿Siguen bebiendo para olvidar? Bueno, mijita, quítate el gorro y en el chinchorro ven a charlar. ¿Quieres un palito esamurito o un whiskycito para entonar? Pero abuelita, si hasta hace días tú no bebías sino café.
¡Ay! Pero es que me dieron en los tendones tantas fricciones que me envicié. Concha, abuelita, palo de orejas. Después te quejas de la calor. Así grandotas me gustas mucho porque te escucho mucho mejor. Abuela, ¿será un pecado confesarte con franqueza que tú de pies a cabeza hueles a perro encerrado? Es que a causa del pestón, ya yo tengo más de un año que no hago por darme un baño, ni siquiera la mención. Y esto, abuelita, sí que me escama. Como una guama tienes la piel. Tienes el pecho más capiloso que el prestigioso Pedro Miguel. No soy culpable de ese pelero. Fue que el barbero no vino ayer. Y en mis asuntos no se inmiscuya. Coja esa puya que oí caer. Y aquí es cuando a toda voz, ya caliente, el lobo grita. Abuelita, abuelita, abuelita. ¡Yo soy el lobo feroz! Y terminando la pantomima, se le va encima con furia tal que deja el traje de la chiquilla como pajilla de carnaval. Hace 2 horas maté a tu abuela y en mortadela la convertí. Y algo me dice, por lo que miro, que en este tiro te toca a ti. Pero no obstante ser tan chiquita, Caperucita le echa pichón y a su enemigo somete armada de una empanada que hace explosión. Te doy la voz de arresto por pillo y por bribón. Entrégate o con esto te rompo el pantalón. ¡Ay, ay, ay, ay! Está bien, estoy vencido. Pero si hubiese triunfado, lo mismo hubiese pasado. Yo no te hubiera comido. Mi maldad, mi facha tosca, mi fiero instinto, mi saña, todo es pura patraña. Yo no mato ni una mosca. De hablar soquetadas deja, no hagas frases infelices, que con todo lo que dices tú te comiste a la vieja. No, no, eso es mentira. Ay de mí que al verla tan indefensa, la encerré en una despensa, pero no me la comí. Ay, pero, ¿qué escucho? ¿Qué es lo que suena? ¿Será la sirena? ¿Será un timbal? Yo juraría por mi bandera que es la perrera municipal. Sí. Ya está cerquita. Desde aquí la puedo ver. Y allá viene mi abuelita sentada con el chofer. Ay, ya entiendo la cuestión. En pago a la compasión que yo por ella sintiera, fue a llamar a la perrera para someterme en prisión. ¡Oh! Entra un tipo uniformado y al lobo que no protesta se lo lleva en una cesta como si fuera un mandado. Lobo, perdóname. Adiós, Caperucita. Culpable soy, bien lo sé, de cuanto aquí me ha pasado, por no haberte devorado cuando en el campo te hallé. Pero en aquella ocasión actuar no pude. Por bobo, yo no sirvo para lobo. Tengo muy buen corazón. ¡Lobo! ¡Lobo! Fin.
Mi nombre es Armando Carías, soy director de teatro infantil, en ocasiones dramaturgo, en ocasiones actor, siempre comunicador. Me asumo como un comunicador para la infancia, porque esa definición engloba mi trabajo artístico y mi trabajo periodístico, y ambos se complementan y se nutren. Comencé en el teatro infantil hace ya más de 50 años. Como la mayoría de nosotros, de los creadores y creadoras del teatro para niños y para niñas, accidentalmente. Es decir, siendo un joven estudiante de actuación en una cosa que se llamó INCIBA en el Paleozoico de la Cuarta República, había la Escuela Nacional de Teatro que se cerró a los pocos meses de yo inscribirme porque no había presupuesto. Esas cosas pasaban muy frecuentemente en ese pasado al cual hago referencia. Y el grupo de estudiantes que salimos de esa escuela sin poder graduarnos, nos reunimos y comenzamos a hacer teatro. En principio, no necesariamente teatro infantil, pero se dio la circunstancia de una gira por países de Latinoamérica y Centroamérica, una gira muy poco planificada, pero llena de experiencias que nos exigieron producir un espectáculo que fuera rentable para poder sobrevivir en ese largo viaje de más de 6 meses sin un centavo. Y el teatro infantil fue, en ese sentido, en la parte económica, nuestra tabla de salvación. Estoy hablando de hace muchos años, como en los cuentos infantiles. Te hablo del año 73 del siglo pasado. Llegamos a Venezuela, me acuerdo claramente porque fueron días previos a las elecciones en las que Carlos Andrés Pérez ganó por primera vez la presidencia de la República. Y de inmediato me inscribí en la Universidad Central de Venezuela a estudiar comunicación social, periodismo. Y a la par me inscribí en el Centro de Estudios Teatrales de esa misma universidad, que también lo cerraron. De modo que mis 2 estudios teatrales formales fueron muy accidentados. Pero ahí conocí a un grupo de estudiantes que también decidimos formar un grupo de teatro, que fue mi primer grupo teatral. Se llamaba Los Carricitos. De allí, automáticamente, uno de mis profesores era el profesor Oscar Figueroa, recién llegado de Chile, posterior al golpe contra Salvador Allende. Y él trabajaba en el Teatro Tilingo, era profesor en esa universidad y en el Teatro Tilingo, y escogió a algunos de sus alumnos, los más aventajados, para formar parte de una obra de teatro infantil llamada La Princesa Panchita, en donde actuaba gente maravillosa, Gladys Pacheco, Jesús Mazafuentes, Mirta Borges, Reinaldo Lancaster, Trino Rojas, una historia del teatro infantil venezolano, y muchos otros, Edgar Paredes, una cantidad de creadores y de creadoras que no quisiera, Rocío Rovira, porque fue mi primer contacto con lo que podríamos llamar el teatro infantil profesional. Desde ese tiempo hasta acá, como te digo, han pasado más de 50 años. Yo me asumo como un creador para la infancia, orgullosamente lo digo, un comunicador para la infancia, y bueno, siempre dispuesto a también apoyar ese apoyo que yo tuve de mis profesores, procuro también comunicárselo a los que ahora son mis alumnos, mis actores, mis compañeros. Mi nombre es José Luis León, director de teatro. Comencé a hacer teatro hace ya casi 40 años. Mi primera experiencia de teatro tiene que ver con el Teatro Tilingo. Era asiduo desde niño al Teatro Tilingo, luego por medio del grupo Monigotes comienzo en Arte de Venezuela en el 74 a hacer teatro para niños. Recuerdo que la primera obra se llamaba Macoco Negro y los Preguntones. Era una pieza muy divertida porque en ese momento el teatro experimentaba un cambio y se hizo un túnel donde los niños pasaban hacia la sala de teatro, que eran salas de teatro experimental. Entonces, claro, allí había el inconveniente que los padres no cabían en el túnel.
Entonces la idea era justamente dejar solo a los niños, pero los padres hacían lo que sea para pasar, entonces veías a padres zigzagueando por medio de ese túnel y pasaban a ver la función de teatro. Dentro de la sala de teatro habían músicos, habían trapecistas, o sea, había todo un mundo que se le daba al niño. Esa fue mi primera experiencia de teatro infantil. Yo recuerdo que hacía un osito pequeñito, que era un títere. Tendría yo 14, 15 años cuando eso. Y bueno, allí comenzó mi pasión por el teatro en general, ¿no? Claro, en ese momento paso a formar parte de la agrupación Monigotes, de la cual soy fundador, y bueno, de allí en adelante comenzamos a montar piezas de teatro dedicadas a los niños. Es algo bien particular el trabajo para niños y bien interesante, porque allí comenzamos a encontrar un mundo donde descubrí muchas cosas, como que el teatro no solamente lo hacían los actores, sino que era parte importante de ese grupo de personas que estaba del otro lado viviendo con nosotros la experiencia del teatro, sea fantástico, sea realista, sea como fuere, formaban parte de ese mundo. Entonces de allí comprendí la importancia del teatro como espacio de convivencia, espacio de reflexión, espacio para el pensamiento, ¿no? Hola, soy Juan Carlos Azuaje, soy director y productor y actor de teatro y me especializo en el área teatral para niños, sobre todo porque en el teatro infantil caí como intuitivamente, no fue una búsqueda, digamos, un a propósito de alguna manera. Fue una intuición, un camino que sentí pues ante una debilidad que había en el ambiente, ante una necesidad mía, ante cosas que uno estaba viendo en el momento teatral, comenzando la década de los 80, vi que el teatro infantil estaba bastante desprovisto, y además con una historia bellísima, ¿no?, que habíamos percibido de él, y sentía que estaba muy desprovisto de todo. Y conocí a Dagoberto González y a Daniel Garmendia con el grupo Caravana en aquellos momentos, y nos reunimos y vivíamos en una casa en Los Chorros, una casa que se llamaba El Tanque, una casa bien característica. Y ahí comenzamos a ensayar y a hacer un taller. De ese taller de creatividad, que era un sometimiento a la imaginación, un sometimiento a una exploración con la multimedia, porque trabajábamos con el live, con proyectores de diapositivas, con sombras. Nació un espectáculo que dio mucho que hablar en aquellos momentos, que se llamaba Tengo una idea. Ese espectáculo quizás le dio la vuelta a Venezuela, se presentó en muchos teatros de Caracas, recorrió bastante, tuvo bastante carretera, pues, digamos, en el país, y pasaron muchos elencos por ese espectáculo. Entonces, ahí se me metió la idea en la cabeza que los espectáculos para niños, tanto como Tengo una idea, tenían que ser unos espectáculos que tuvieran largo aliento. ¿Y largo aliento por qué? Porque tú a lo largo de los años tú los puedes seguir presentando, porque el público se va renovando, ¿no? Entonces habíamos formado ya Teatrela en el año 85 más o menos, y Teatrela no tenía escena para niños. Y yo dije, bueno, yo voy a inaugurar la escena de niños para Teatrela. Entonces, la primera obra que yo monté en una versión de sala fue El Ceniciento, en el año 88. Para mí fue muy importante yo quizás soy uno de los directores de teatro que menos títulos de obras montadas tiene, pero que sí las hace bastante, ¿no? O sea, se les da la posibilidad de que cada espectáculo de lo que yo haya hecho tengan más de 150 o 200 funciones, ¿no? Quizás me renuevo muy poco o me enamoro mucho de las cosas que hago y veo que funcionan, entonces las sigo haciendo, ¿no?, de alguna manera. Bueno, mis referentes en el teatro infantil, los hay que fueron profesores y los hay quienes fueron ejemplos o modelos, ¿verdad? Ya te mencioné a uno de ellos, a
Oscar Figueroa, excelente mimo y director de teatro chileno, su esposa Rocío Rovira, me enseñaron el trabajo corporal y la disciplina, ¿verdad? Orlando Rodríguez, otro querido profesor chileno, que justamente hace el prólogo de este libro, Chichones en mi cabeza. Con ese profesor Orlando Rodríguez, que Dios lo tenga en la gloria, tengo una experiencia y una anécdota muy hermosa que quisiera compartir, ojalá pudiera mantenerla en el video, porque yo fui su alumno en ese centro de estudios teatrales. Pasaron muchos años y él, siendo profesor de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, también quiso hacer lo que llamaban la licenciatura en el Professor, que era obtenías la licenciatura por acreditación académica. Y él se inscribió como alumno en el Professor y yo fui su profesor de teatro infantil. Luego de ser yo su alumno, un jovencito de 20 años, fui su profesor y es un gran orgullo, y cuando le pedí a él que escribiera el prólogo de este libro, lo hice como un gesto de gratitud. Te hablo de Orlando Rodríguez, te hablo de Oscar Figueroa, te hablo de Rocío Rovira, te hablo de Trino Rojas y te hablo de un director que justamente en estos espacios del Teatro Alberto de Paz y Mateo me dio a mí grandes clases viendo yo su espectáculo allá en aquellas butacas. Te hablo de Rafael Rodríguez Rars. Claro, yo venía influenciado primero por los festivales internacionales de teatro que abordaban la calle de una manera con grandes arquitectos e ingenieros que se aplicaban para los espectáculos de estos grupos que venían del exterior. Y además venía también de ver una época gloriosa del teatro para niños, que es la época de Rafael Rodríguez Rars, que es uno de los grandes, digamos, referentes del teatro infantil en este país. A Rafael Rodríguez Rars le debemos un toque de seriedad mayúscula para el teatro infantil. O sea, lo que ese hombre hizo en el teatro infantil, yo no sé si mucha gente que estaba oyendo esta entrevista que me están haciendo, llegaron a ver la Calecita Rebelde, o que Rafael llamó Los Caballitos Rebeldes, con un tío vivo en escena, maravilloso. Una obra de Mauricio Rosenkopf, muy buena, que yo alcancé a ver, siendo además niño. Además me gusta mucho este teatro donde estamos hoy, porque yo en este teatro, siendo niño también, mi mamá me trajo a ver una obra de otro gran actor que se llama Aníbal Grun, donde él hacía un personaje llamado Periquete, y era un monólogo. Entonces lo hacía aquí en este teatro, en el Teatro Alberto de Paz y Mateo. Entonces, bueno, con esa referencia, con lo que yo había visto de Aníbal, de Rafael, con lo que mi experiencia en Caravana, ya yo hacía teatro para adultos. Yo dije, no, yo me voy a aplicar un poco al teatro infantil porque hace falta algo, ¿no? Y fue muy favorable la idea porque al poco tiempo yo estaba montado como un director de toda la vida y me gané el premio Juan Azujo, me gané el premio municipal de teatro, me gané unas cosas que para un director debutante era una situación bastante especial, ¿no? Maestros y referentes, hay muchos en ese momento, en esos años. Se vivió un gran auge del teatro infantil. Recuerdo a Luis Rengifo como actor de teatro infantil, era maravilloso, era un bailarín. En ese momento era también interesante que la mayoría de los actores eran actores integrales, cantaban, tocaban algún instrumento, sabían de danza, en ese momento se hacía mucho jazz, y el trabajo actoral que siempre estaba presente. Hay mucha gente, por lo menos recuerdo a Los Carricitos de Armando Carías, recuerdo también a Franklin Tovar con La Carreta, que era un trabajo muy interesante de calle, donde una especie de trovadores de la legua aparecían en una carreta con burro y todo, una mula que arrastraba la carreta y aparecían esa serie de personajes maravillosos contándonos historias. Mi padre, José León, bueno, fue mi gran maestro desde un principio, porque con él aprendí no solamente del teatro infantil, sino de la vida, como hacen los padres, ¿no? Y algo muy importante que nos marcó a todos mis hermanos y a mí, es que el trabajo con títeres comenzó a ser parte de nuestra experiencia teatral, ¿no?
Había un grupo muy famoso para ese tiempo y que duró mucho tiempo, que era el Teatro Tilingo, que también hacía esa experiencia con teatro de títeres, un tipo de teatro de títeres de varilla, muy realista, y un teatro de actores. Entonces tú veías el teatro en el escenario con los actores y luego veías los personajes en miniaturas en mundos maravillosos, ¿no? Entonces te transportaba a la fantasía, te transportaba a lo que la historia te iba llevando, ¿no? Yo venía a ver todas las obras de Rafael Rodríguez Rar, pero no una vez ni dos, muchas veces, y me las sabía de memoria. Y una vez estaba yo esperando allá afuera para ver La Loca Ciudad, después de verla como 5 o más veces, y él, que me había visto como espectador, que venía con frecuencia, me dice, ¿tú haces teatro? Le digo, bueno, yo veo tus obras, veo teatro infantil, pero yo todavía no era ni siquiera un estudiante de teatro. ¿Tú esas obras te las sabes? Yo digo, bueno, más o menos lo he visto. Hoy no vino el encargado de la iluminación. Y yo digo, ajá, ¿tú eres la iluminación? Y yo digo, mira, ¿qué hay que hacer? Me subió allá arriba, a ese nivel, donde había una consola, esas que eran así, parecía un barco a vapor, y me dijo, hazme la iluminación. Y yo le hice ese día la iluminación a Rodríguez Rar de su obra. Gran experiencia de aprendizaje, y a él también tuve la oportunidad de agradecerle. Y en esa antología de teatro infantil que está aquí, que son 40 autores en busca de un niño, cuando la publiqué hace ya varios años, una de esas obras es la de Rafael Rodríguez Rar, La Loca Ciudad, que es un agradecimiento que yo tengo eterno a uno de mis grandes maestros en el teatro. En el camino, a la finales de la década de los 80, el país teatral, de alguna manera, se estaba transformando. Habían creado las compañías regionales de teatro y después de las compañías regionales de teatro crearon los teatros nacionales juveniles. Y nuestros grupos, todo el mundo emigró a las compañías regionales de teatro y a los teatros nacionales juveniles porque estaban pagándole mensualmente, ganaban 10.000 bolívares. Nosotros no teníamos esa posibilidad de pagarle nada a nadie. Y nuestros grupos se quedaron sin actores y sin actrices, porque todo el mundo emigró. Paralelamente yo venía desarrollando una carrera de productor en el Festival Internacional de Teatro de Caracas, trabajaba con Carlos Jiménez. Y en uno de los festivales, finalizando los 80, se crea Fundateneo Festival, una oficina técnica de preparación para los técnicos teatrales, y se me encarga a mí la posibilidad de estudiar la factibilidad de una compañía nacional de teatro para niños, ¿no? Yo, todo eso era replicando la experiencia de José Antonio Abreu con la orquesta, ¿entiendes? Que él la quería replicar un poco en el teatro. Entonces, yo me veo en una situación, ya yo venía más o menos trabajando la parte laboral de los artistas que hacían teatro para niños, eran muy paupérrimas. Yo decía, y teníamos grandes creadores y teníamos grandes propuestas, pero nos estábamos quedando sin gente, ¿no? Entonces yo le dije a Carlos y con José Antonio, mira, aquí lo que hay que reforzar son los grupos. ¿Por qué no nos unimos? ¿Entiendes? Llamamos a los principales directores de teatro para niños y creamos una asociación de teatro infantil, ¿entiendes? Donde nos preocupemos por el sector y desarrollemos, digamos, una visión de lo que nosotros creemos que debe ser el teatro para niños. Entonces de ahí nació el llamado a los directores de los grupos que estaban más destacados en ese momento, ¿no? Que era Dagoberto González en el grupo Caravana, era José León en el taller de teatro infantil Los Monigotes, era Teatro Universitario para Niños del Chichón, a Armando Carías, al grupo teatral Talía, Carmelo Castro, y Juan Carlos Azuá, que era el más joven de todos. O sea, pero que yo los aglutiné, le dije, vénganse para acá para ver esta propuesta, ¿no? Y empezamos a darle vuelta a aquella propuesta maravillosa, y un día nos llama Abreu y nos llamó como a las 10 de la noche. Mañana a las 7 de la mañana estamos en Carapita anunciando la creación del Teatro Nacional, del Teatro Infantil Nacional, ¿no? Que fue un nombre que nosotros éramos Teatro Nacional Infantil, y vino Armando con aquella maravillosa claridad que él tiene como publicista también, porque lo es, y dijo, y si nosotros invertimos Teatro Infantil Nacional y no Teatro Nacional Infantil, suena teen y suena agradable.
Entonces le compramos esa idea a Armando, que siempre ha tenido muy buena idea, y sonó Tin, ¿no? A partir de ese momento, bueno, creamos en Carapita, por allá, el Teatro Infantil Nacional, y empezamos a turnarnos en la presidencia. José León, Carmelo, Dagoberto, creo que el único que no fue presidente fue Dagoberto, porque como que no le gustaba mucho aquello, ¿no? de la gerencia. Y Armando y yo sí nos turnamos la presidencia, creo que fue lo que fuimos más presidentes del TIN, ¿no? Toda la década del 90 fue una década de gloria maravillosa para el teatro infantil, porque comenzamos a realizar cosas y a proponer cosas que el teatro venezolano no había sentido nunca. Por ejemplo, un festival exclusivo de teatro para niños, creamos un premio de teatro para niños, llevábamos talleres al interior del país con exclusividad para aquellos públicos y aquel sector artístico que quería trabajar para niños. Lo llevábamos, contratábamos a los mejores dramaturgos, a los mejores escenógrafos, a los mejores vestuaristas, para que fueran a dictar cursos al interior, pero aplicables al teatro para niños, para estimular. Creamos un concurso también de dramaturgia para niños. O sea, empezamos a incidir. Yo creo que fue uno de los aportes, festivales de teatro para niños, que venían más de 10, 12 grupos del interior a Caracas, y hacíamos una presencia dilatada en todas las carteleras, en todos los teatros de la ciudad o en todos los espacios abiertos. Era realmente una fiesta maravillosa. Así transcurrió el teatro infantil en la década de los 90. Fue un aporte maravilloso. Claro, en la medida que fue avanzando y fue entrando el nuevo siglo, se fue deprimiendo un poco el sector económicamente, se fue aplastando, hasta que de alguna manera está hoy día está casi que desaparecido. Bueno, mira, hay una experiencia en el teatro infantil que creo que es una de las más importantes, que fue la creación del Teatro Infantil Nacional. Cuando se creó el Teatro Infantil Nacional, 5 o 6 agrupaciones formaban parte de esa primera fase del Teatro Infantil Nacional. Allí hubo una experiencia que se llamaba Todos para Uno y Uno para Todos, como los mosqueteros, ¿no? Y era que escritores, dramaturgos importantes como Rodolfo Santana, Elio Palencia y seis dramaturgos escribieron obras para niños, que normalmente no lo hacían, escribían obras para teatro para adultos. En este caso, escribieron por petición del Teatro Infantil Nacional para niños. Esas obras se llevaron a esos 5 grupos. Esos 5 grupos a la vez cruzaron los directores de las agrupaciones. Entonces fue una experiencia súper interesante porque, por ejemplo, a Monigotes le tocó trabajar con Juan Carlos Azuaje, y un hombre muy creativo y que, claro, todo grupo tiene su línea. Entonces estos directores venían prácticamente a romper con las líneas. Nosotros nos tocó como Monigotes trabajar con el Chichón. Entonces, claro, nosotros siempre habíamos trabajado con un grupo de actores de adultos, y ahora nos tocaba trabajar con una serie de jóvenes, pero era un batallón de jóvenes con una obra de Rodolfo Santana, ¿no? Entonces fue una experiencia maravillosa, y creo que para el crecimiento del teatro infantil fue importante. Primero porque piezas dramatúrgicas surgieron de allí. Segundo, la experiencia de trabajar con otros directores. Y tercero, bueno, esa liga, más que liga, ese correr de conocimientos de una agrupación a otra, creo que hizo crecer muchísimo en ese momento el teatro infantil. Mira, la infancia es una población, digamos, no invisibilizada, sino lo que llamamos un sector vulnerable, así como lo son los ancianos, las personas con discapacidad, las personas la diversidad sexual. O sea, hay sectores en la sociedad que tienen una especie como de categorización estigmatizada. Con la infancia se hace mucha demagogia, pero es uno de los sectores menos favorecidos, inclusive en políticas
generales de la población. Yo me asumo como un creador para la infancia por un compromiso social. Entre mis maestros también hubo creadores que me influyeron mucho en la parte política. Te hablo de Gilberto Pinto, te hablo de Luis Márquez Páez, de Herman Lester, personas que a mí me formaron política e ideológicamente y me enseñaron que el teatro no solamente es un espacio para crear, sino para orientar y para militar políticamente. Paramilitar no de paramilitarismo, de un espacio de militancia política. De modo que la infancia para mí es la posibilidad de transmitir valores, de transmitir también mensajes de contenido político desde la posición que yo, como hombre de izquierda, como revolucionario, asumo. Por eso mis obras de teatro tienen una fuerte carga política, social, que procura no ser dogmática, procura no ser tampoco mensajes maniqueístas, pero tienen una clara orientación en base a mi formación política revolucionaria. Y yo aspiro que ese niño, esa niña que viera a ver mis espectáculos, tal vez no se sienta plenamente identificado con lo que yo diga, pero por lo menos se lo cuestione y sepa que hay obras de teatro infantil que son mucho más que las eternas historias en los cuentos clásicos con las que un cierto teatro infantil nos modeló lo que era la infancia. Por eso yo digo que, dando respuesta a tu pregunta, la infancia para mí es un sujeto que requiere especial atención y al cual yo le he dedicado toda mi vida como creador. Trabajar para los niños es algo bastante complicado. Primero, trabajar para niños es hacer un trabajo para el adulto. O sea, comienza a tener una experiencia con el teatro, comienza a tener una experiencia con el arte desde muy pequeño y eso ahonda en su educación, en su formación. Cuando tengamos un adulto, ya es un adulto que tiene conocimientos de literatura universal, nacional, a través de las salas de teatro. No solamente el teatro, puede ser en bibliotecas, pero es que el teatro te puede llevar a querer leer un tema X que se haya presentado en la escena, por lo menos Gulliver, Jonathan Swift, entonces te interesa ver el libro, ¿no? Leer el libro, a ver en qué coincidía o si la historia me gustó mucho. Entonces, el niño, mira, es un ser que está en formación. Yo no sé si nosotros conocemos teatro para niños, puede ser en el fondo también que estemos tratando de brindarle a los niños algo que quizás nosotros cuando niños no tuvimos. Eso es una gran posibilidad, ¿entiendes? Y porque quizás entonces, al haber pasado por esa experiencia personal, tú dices, yo quiero llevar un poco de felicidad a los niños, pues, ¿entiendes? De alguna manera. A mí me ha tocado, por ejemplo, ir a misiones vivienda, actualmente. Fuimos una vez a una misión aquí esta que queda bajando a La Guaira. ¿Cómo es que? Fuimos allá y cuando llegamos con la obra de teatro, se nos lanzaron todos los niños encima, diciendo, ¿ustedes qué vienen? ¿Ustedes son payasos? No, nosotros no somos payasos, nosotros traemos una obra de teatro. ¡No! ¡Nosotros no queremos teatro! ¡Nosotros trajeron juguetes! No sé qué broma. Entonces, tú decías, bueno, ¿qué hacemos? Nosotros no traemos juguetes, papá, te traemos una obra de teatro. Entonces, tratar de conquistar a aquellos niños con aquellos grados de agresividad tan grandes. Nosotros no le llevábamos juguetes, no le llevábamos comida, no le llevábamos nada. Nosotros le llevábamos una obra de teatro. Y tener que dorar aquella píldora y decirle, bueno, siéntate aquí, estoy seguro que lo que vas a ver te va a gustar. ¿Entiendes? Y no todo en la vida es que vengan con una pelota, con un balón, con un bate, con un guante, con una muñeca. No, también te podemos alimentar el alma, el espíritu, ¿entiendes? Y podemos jugar contigo. Entonces, de alguna manera, yo creo que de eso se trata un poco el teatro, ¿no? Porque los niños también tienen angustia, tienen preocupaciones, tienen... cuando se van forjando la personalidad, empiezan a optar, a elegir, a decir mío, a decir esto
esto no me gusta, ¿entiendes? Y eso ya el niño empieza a desarrollar una personalidad y pueden inclusive entonces tomar parte de un espectáculo y decir, no me gustó o sí me gustó. Creo que la importancia que tiene el teatro dirigido para niños es mucha. ¿Por qué? Es un teatro que debe ser muy cuidado por su tema, por los temas. Es un teatro que debe ser muy producido por su fantasía. Es un teatro que debe tener un máximo cuidado en cómo se tratan los temas, en cómo se lleva al niño. Es un teatro que no debe intentar inculcar, sino hacer reflexionar. Fíjate que en el teatro para niños el elemento del protagonista y el antagonista es algo que siempre se da mayormente en casi todas las piezas, otras no, otras son contemplativas, pero se da el tema del antagonista y el protagonista. Y mayormente, por eso yo hablo del tratamiento, mayormente o a veces, o se dan muchos casos que cuando ese teatro es participativo, vemos a los niños que quieren más al malo que al bueno, pero eso tiene que ver por el tratamiento que se le da al bueno. A veces ese bueno sonso, ese bueno que no es real, sino es algo muy fantasioso, lleno de aquel poco de florecitas y cosas que no se refleja, el niño no se ve reflejado en ese personaje y se ve más reflejado en aquel tremendo que hace cosas, que hace maldades, y entonces tú ves a los chamos todos desde las butacas, gritando y haciéndole hurra al malo, ¿no? Entonces es importante ver cómo se hacen esos tratamientos para el teatro infantil y yo creo que eso es la importancia que tiene. Ahora la importancia que tiene el teatro infantil es la misma que tiene el teatro. Es la misma que tiene el teatro en su generalidad. Yo siempre, a mí a veces me dicen, pero bueno, ¿por qué tú siempre hablas del teatro infantil si el teatro infantil es una especificidad? No. Para mí, ojo, el teatro es teatro. El público que va a verlo tiene que ver con los temas que se exponen. Entonces creo que en sí la importancia que tiene es la que siempre ha tenido el teatro a través de todo el tiempo, que es ser el reflejo de una sociedad, estar en consonancia con los temas que la sociedad en ese momento está viviendo. Y no quiere decir que vas a hacer algo sumamente realista para los niños, no, a través de un cuento maravilloso, fantástico, puedes poner elementos, colocar elementos que tengan que ver con ese ahora, con ese momento del niño, para que él pueda reconocer en su cotidianidad los momentos que en esa pieza se están dando. Claro está, en ese momento se está dando en un espacio teatral donde el arte está presente, que debe estarlo siempre en lo teatral, pero el niño puede reconocer su cotidianidad a través de esos momentos o a través de ese personaje o a través de cualquier situación. Yo hablé en esta conversación que yo llegué por intuición al teatro infantil. Yo no lo elegí, yo no tuve ningún examen psicológico para que me dijeran lo tuyo es teatro infantil, tienes que hacer teatro infantil. No, yo me fui intuitivamente hacia lo que yo creía que podía dominar y que podía hacer lo mejor posible. Y yo creo que si hay alguien sincero en el mundo, así como los niños lo son la gente que hace teatro para niños. Porque existe una vocación de servicio muy grande de quienes hacen teatro para niños por la responsabilidad que ellos representan. De manera que yo creo que el teatro infantil es como una parte bastante importante que a veces me admira que hayan grupos jóvenes, colectivos jóvenes, que dicen, vamos a unirnos para comenzar a hacer teatro y vamos a comenzar por hacer teatro infantil, que es lo más fácil. No, es lo más difícil que puede haber. Es un error pensar de esa manera, porque inclusive podemos estar incidiendo negativamente en la formación
de esa memoria, en la formación de ese espíritu, de esa personalidad, de esa persona que está creciendo. Entonces, hacer teatro infantil es sentir un gran respeto por el arte, por la actividad, en lo que nos hemos convertido, porque somos influencers, nos convertimos en un influencer de los niños, ¿entiendes? El niño los va a recordar toda la vida. Teatro infantil es mi vida, en el mayor de los sentidos. En el teatro infantil conseguí una familia, y no lo hablo en el sentido figurado, conseguí a mi esposa, actriz mía en la Universidad Central de Venezuela, 38 años de casado, mis 3 hijos, todos han pasado por el teatro, como tú. Es decir, quienes estamos en el teatro, no solamente infantil, en el teatro, en el mundo del arte, construimos, como decía Isaac Chocrón, otro maestro, Cabruja, otro maestro. Pero Isaac Chocrón, en una obra que yo vi en esta sala, llamada La Máxima Felicidad, él hablaba de que uno tiene 2 familias, la familia con la que nace y la familia adquirida. La adquirida es la que uno va construyendo con las relaciones que uno va haciendo. En ese sentido está la familia teatral, la familia de los hermanos y las hermanas que tú haces en el escenario, sudando, sufriendo, viendo tras la cortina antes de un estreno, en el camerino, dame el creyón, toma la mota, ayúdame a clavar aquí. Es decir, que la familia del teatro, o que es para mí el teatro infantil, es eso, es un espacio de comunión, un espacio para coincidir en los afectos, también en los problemas, en las diferencias. En este momento que estamos en esta dificultad, esta cuarentena, fíjate tú, estamos grabando este video en una sala teatral. O sea, el teatro nos reúne, el teatro es un espacio de comunión. El teatro es lo más maravilloso que me pudo haber pasado a mí en la vida. Aquiles Nazoa, 100 años. De humor y amor. Hace ya bastantes años, 200 años tal vez, por escapar de las trampas y de los gatos también. unos buenos ratoncitos se colaron en un tren y a los campos se marcharon. Para nunca más volver. Andando, andando y andando, Llegaron por fin al pie. de una montaña llamada la montaña. Yo no sé. Entonces dijo el más grande: Lo que debemos hacer es abrir aquí una cueva y quedarnos de una vez. Porque como aquí no hay gatos, aquí viviremos bien. Trabaja, que te trabaja, tras de roer y roer, Heriendo las piedras se pasaron más de un mes. hasta que una hermosa cueva lograron por fin hacer. Con kiosco, jardín y gradas, como si fuera un chalet. Había entre los ratones, que allí nacieron después, una ratita más linda que la rosa y que el clavel. Su nombre no era Ratona, como tal vez supondréis, pues la llamaban Hortensia. Que es un nombre de mujer Y era tan linda tan linda. que parecía más bien, Una violeta pintada por un niño japonés. parecía hecha de plata por el color de su piel. Y su colita una hebra de lana para tejer. Pero era muy orgullosa. Y así ocurrió que una vez se le acercó un ratoncito que allí vivía también. Que alzándose en 2 patas, Temblando como un papel, le pidió a la ratoncita que se casara
casara con él. ¡Qué ratón tan parejero! Dijo ella con altivez. Vaya a casarse con una que esté a su mismo nivel. Pues yo para novio aspiro, aquí donde usted me ve, a un personaje que sea más importante que usted. Y saliendo a la pradera, le habló al sol gritando: ¡Ey! Usted que es tan importante, porque del mundo es el rey. Venga a casarse conmigo, que aquí donde usted me ve, yo merezco un esposo de la importancia de usted. Más importante es la nube, dijo el sol con sencillez. Pues me tapa en el verano y en el invierno también. Y contestó la ratica: pues ¿qué le vamos a hacer? Si es mejor la nube, con ella me casaré. Mas la nube al escucharla le habló y le dijo a su vez: más importante es el viento, que al soplar me hace correr. Entonces, Dijo la rata: entonces ya sé qué hacer. Si el viento es más importante, voy a casarme con él. Mas la voz ronca del viento se escuchó poco después, diciéndole a la ratona: ¡Ay, Hortensia! ¿Sabe usted? Mejor que yo es la montaña, aquella que allí se ve, porque detiene mi paso lo mismo que una pared. Si mejor es la montaña, con ella me casaré. Contestó la ratoncita y a la montaña se fue. Mas la montaña dijo: ¿importante yo? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, Hortensia! Mejor que yo son los ratones, los que viven a mis pies. Aquellos que entre mis rocas, tras de roer y roer, construyeron la cuevita de donde ha salido usted. Entonces la ratoncita se fue a su casa otra vez y arrepentida y llorando buscó al ratoncito aquel, al que un día despreciara por ser tan chiquito él. ¡Ay! ¡Alfredito! ¡Alfredito! Gimió cayendo a sus pies. Por pequeño y por humilde, un día te desprecié, pero ahora he comprendido, y lo he comprendido bien, que en el mundo los pequeños son importantes también. La vocación del pájaro es el vuelo, la semilla. Producir fruto. Es del agua, es lavarnos los ojos
y volver al cauce del riachuelo. Anochece en nosotros, ahora solo somos silencio frente a la infinitud que se nos postra por delante. El día se huye sin avisarnos, en una canoa, asediado por viejenes,